Hemos visto las imágenes del desastre a pie de calle. Hemos visto las imágenes del desastre a golpe de teléfono móvil. De lo que cada uno de lo que estaba viendo tenía a mano. El agua venía de manera improvisada, inesperada. Esta es la imagen desde el aire. Es la imagen del desastre desde otro punto de vista. La magnitud cambia completamente. Tafalla, Olite, Puello. Navarra en las últimas horas ha sufrido de manera inesperada los efectos de una riada que nadie recuerda en la zona. Muy buenas tardes. Hace casi 24 horas comenzaba lo que nadie esperaba, lo que nadie pensaba que iba a ocurrir en Navarra. Se ha llevado por delante la vida de un joven de 25 años, en Villava. Aparecía en el interior de su coche. La policía foral le buscaba. Se había puesto en contacto por teléfono con el 112. Nadie podía hacer nada por él. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Hay alguna manera de explicar lo ocurrido? ¿La tecnología es aliada en estos casos o nos deja de alguna manera ante el peligro, solos ante el peligro? Vamos a intentar abundar de alguna manera en algo que sigue pasando. La tecnología en este caso se pone del lado contrario. Arnaiz Fernández, meteorólogo, muy buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo, Roberto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Navarra en las últimas 24 horas? Bueno, teníamos previstas las tormentas que llegaran en la jornada de ayer, llegaron, pero lo que no estaba previsto era que lo hicieran con esa intensidad, en tan breve espacio de tiempo, muchos litros por metro cuadrado acumulados especialmente en la zona de Tafalla, como bien has dicho también en Puello, y al ser en tan breve espacio de tiempo lo que han provocado ha sido, como hemos visto, pues muchos problemas en esa zona. Vamos a intentar explicar el porqué desde una parte más teórica para entender qué es lo que ocurre en la parte más práctica. Vamos a ir viendo aquí el material del que los profesionales de la física os apoyáis para intentar entender el porqué de estas lluvias acumuladas y sobre todo cuándo tenemos que saber que una cantidad que puede llegar, como en el caso del Erga, hasta los 168 litros por metro cuadrado es algo completamente inasumible. Bueno, pues como bien dices, vamos primero a analizar los datos porque es lo que tuvimos en la jornada de ayer. El ranking de las zonas que más lluvia registraron en la jornada de ayer lo encabeza Lerga, como bien dices, con 170 litros por metro cuadrado, y en las cercanías de Tafalla, en la estación meteorológica en Guetada, 160 litros por metro cuadrado, y en Barasoain 136 litros por metro cuadrado. Estas son los tres puntos quizás que más litros acumularon, pero en Tafalla, como hemos visto en las imágenes, también llovió mucho. 100 litros por metro cuadrado acumulados, en Olite 89, en Oloriz 80 y en Aibar 60. Pero el problema no fue tanto la precipitación que se fue acumulando durante todo el día, sino la intensidad. Por ejemplo, en Barasoain se registraron en media hora más de 60 litros por metro cuadrado. En meteorología eso se le conoce como lluvias torrenciales, que bueno, pues no pueden ser previstas con antelación y hay que estar en ese momento mirando las imágenes del radar para poder ir avisando a la ciudadanía, a Protección Civil. Y en el día de ayer teníamos un aviso naranja que se quedó corto, pero bueno, estas cosas pueden suceder en meteorología. Lluvias torrenciales que eso sí que es algo que entendemos el común de los mortales. Nada bueno de la mano de una lluvia torrencial. Efectivamente, teníamos ayer varios ingredientes para que se formaran tormentas y uno de ellos era el calor acumulado de los días anteriores, otro la convergencia de vientos en superficie. Cuando dos vientos de diferente componente chocan entre sí, el aire se ve obligado a ascender y se empiezan a formar las nubes de tormenta que suelen tener mucho grosor. Aquí vemos la animación del radar de Capildu y de Euskalmet. Vimos cómo los primeros núcleos tormentosos se formaron a primera hora de la tarde en esta zona de Navarra y después fueron ganando fuerza e intensidad. ¿Qué fue la clave en la jornada de ayer? Que conforme se formaron los primeros núcleos y se iban desplazando hacia el norte y especialmente también se quedaban concentrados en Tafalla, se iban generando nuevos en el sur de Navarra. Estos a su vez iban desplazándose hacia el norte y por lo tanto tenemos precipitaciones continuadas durante toda la tarde de gran intensidad, con reflectividades como vemos de color rojo que indican pues importantes precipitaciones y además con el aire frío que teníamos en altura tuvimos incluso granizo en algunos puntos. Claro, ¿qué es lo que pasa en este tipo de cuestiones? ¿Por qué nadie avisó?
con tanta tecnología, como yo decía al arrancar este programa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no sabemos que va a ocurrir en algo tan localizado como ha sido este caso? Bueno, últimamente la verdad que nos estamos acostumbrados a que las previsiones meteorológicas acierten cada vez más y es algo que hay que felicitar también a los servicios meteorológicos porque los últimos años, las últimas décadas, los avances han sido impresionantes. Pero hay algo que tenemos que entender. La atmósfera es muy caótica y el ser humano todavía no es capaz de predecir todos los fenómenos y en especial estos fenómenos tan adversos con todo detalle. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es seguir la situación justo con las imágenes que nos ofrecen los radares y los satélites. Y aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos los topes nubosos que teníamos ayer en el sur de Navarra. Los colores naranjas y rojizos indican que las nubes que dejaron las tormentas ayer tenían unos topes de hasta 14 kilómetros. Eso implica que una nube de tal grosor tiene una gran cantidad de agua y al precipitar pues deja esas lluvias torrenciales que pudimos observar en la jornada de ayer. Así que, como ves, Roberto, la situación ayer fue muy complicada. Se habían previsto que iba a haber tormentas, pero estas situaciones, la meteorología siempre nos puede sorprender. El ser humano todavía no es capaz y probablemente nunca lo va a ser capaz de prever con demasiada antelación pues este tipo de fenómenos. Es verdad, nosotros mismos sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una tarde complicada meteorológicamente. Estamos haciendo el programa de televisión en la calle y teníamos que tener muy claro que ante una tormenta las conexiones en directo pues pueden fallar. Pero la situación es verdad que se nos fue un poco a todos de las manos. Vamos a presentar al resto de invitados. Saludo ya a Sara Martínez, a Fernando Garayoa y a Javier Ábrego. Gracias a los 4 ya por estar con nosotros. Gracias. Sara, ¿cuándo os enterasteis de lo que estaba pasando? ¿Cómo os enterasteis? Porque es verdad que a todos nos pilló un poco de manera imprevista. Terrible.